Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en este su martes de Descubriéndonos. Y pues bueno, es un gusto saludarles y traer un tema que creo que pues nos concierne a todos. Acabamos pues, de pasar el día, por lo menos en México, el Día del Maestro, el 15 de mayo, recientemente, la semana pasada, y creo que es una buena oportunidad para que hablemos de eso. Así es que bueno, pues le doy la bienvenida a José Tapan. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Muy Mauricio? bien, Ahora sí nos muy acompañas. contento de estar aquí. Saludos. Pues Saludos, muchas saludos, gracias. saludos a todos. Pues para que hablemos del tema de los maestros, creo que es un buen tema para traerlo acá. Y la primera pregunta que yo haría, pues es la del programa que estamos poniendo hoy, ¿los maestros enseñan? Porque me parece que es importante cuando hablamos de maestros. Pues bueno, hay maestros que tenemos entrañables en la vida, ¿no? Que para nosotros han representado eh, temas muy importantes de aprendizaje, no nada más de algo que haya tenido que ver con una enseñanza de una materia, sino que hayan incidido inclusive en la vida. Y entonces me parece que por lo menos esos maestros son de una gran relevancia para nosotros y bueno, pues merece que nos cuestionemos si los maestros enseñan. Si todos los maestros enseñan, qué tipo de enseñanza nos dan los maestros. Y pues bueno, me gustaría que iniciaras, José, que entre otras cosas, igual que Mauricio, pues ha sido mi maestro, así es que los maestros enseñan. Pues pues sí, o sea, ahorita estaba que estabas hablando, lo estaba haciendo como un recuento de quiénes puedo yo considerar maestros. Y fíjate que creo que, por ejemplo, en la prepa, así propiamente un maestro, quizá uno así, porque le estoy jalando mucho al concepto, pero en secundaria sí, fíjate. En secundaria y en primaria sí tuve maestros que puedo decir que fueron entrañables, que marcaron una diferencia en mi vida, ¿no? En secundaria la maestra de español, Mrs. Rice, o sea, fue muy importante. El maestro de matemáticas de la secundaria y el maestro de civismo fueron así como maestros muy entrañables que sí dices, wow. Y en prepa, la verdad, siento que muchos eran como pues buenos, pero burocratones, ¿no? O sea, no gente con... O sea, quizá ellos sí sentían que tenían la pasión por la enseñanza, pero no la lograron transmitir demasiado bien. O sea, estaban muy acartonados sus sistemas, sus cosas. En secundaria, paradójicamente, que también era una secundaria conservadora, nada así liberal ni nada, era mucho más rica la situación, mucho más. Entonces, eso, que creo que cuando tienes esta gente que marca tu vida y que puede haber o sea, puede ser un cambio, una discontinuidad, ¿no? De esto. Y ahora, por ejemplo, ya en la licenciatura en antropología, sí puedo decir que tuve grandes maestros, grandes, o sea, como diría, muy grandotototes, sí. Y cuando estudié psicoanálisis también, ¿no? También tuve grandes maestros. Pero pero sí, o sea, es como, me parece para mí muy notorio esta gente. Por ejemplo, sí te puedo decir que los de antropología sí cambiaron mi vida, el derrotero de mi vida, y los de mis maestros de psicoanálisis, no, nada más me hicieron como profundizar, discutir, problematizar cosas, pero que yo dijera, de hecho, mucho lo que yo soy como psicoanalista es por no querer ser como ellos. Heurística negativa, le dices Sí, continuamente. sí, 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 Fíjate que balbuceaban un dialecto próximo al lacaniano o algo semejante, y era todo críptico y te tenías que subir al camión andando. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, como que tú digas, wow, quizá Gloria Benedito, Mauricio, ella sí pudo haber sido ahí alguien más ahí, la que nos enseñaba Freud. Ella sí, me decía el compañero Tapan. bueno, para quienes nos escuchan ya habrán descubierto que José y Mauricio compartieron algún espacio de estudio en su momento. Y bueno, me gusta este recorrido que diste. Me hiciste también a mí recordar cuáles han sido mis maestros, como que han tenido un espacio importante en la vida, pero sobre todo, escuchándote es darnos cuenta
¿qué representa para cada uno de nosotros el asunto de un maestro? O sea, hay quien te marcó, dices, ¿no? Primaria, secundaria. A mí también, tengo maestros que me marcaron, particularmente los de matemáticas en primaria y secundaria, pero hay diferentes marcas y creo que eso tiene que ver con nuestra subjetividad y eso es exactamente de lo que hablamos acá, ¿no? ¿Qué nos enseñan los maestros? Esas marcas que nos colocan que son, inclusive esto que estás diciendo ahorita, ¿no? Pues me enseñaron a no ser de esa manera porque yo pretendía y quería hacer otras cosas. Todo eso es una enseñanza y me parece que eso es algo muy rico que evidentemente pues nos atraviesa de maneras diferentes, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mauricio? Pues bueno, primero felicidades a todos los maestros, que creo que es una labor no menor, por un lado. Por otro lado, pues bueno, lo que estás comentando, Luz, a mí me parece muy relevante en realidad eso, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma todos los maestros nos enseñan algo, pero es muy distinto que nos enseñen a que generen una marca. Eso ya es una cuestión diferente. Y muchas veces podemos tener grandes maestros y esos maestros no nos marcaron realmente mucho. Y esto, si me permiten, hay una semejanza, pero también hay una diferencia relevante, no me voy a tener del todo en esto, es como elegir a un analista. No cualquiera elige a un analista X o Y, elegimos a alguien que nos toca. Bueno, creo que así hay maestros. Yo digo que prácticamente todos los maestros, alguna vez de manera justamente heurística negativa, me enseñaron lo que no tenía que hacer. Pero para mí eso fue una enseñanza. Pero en efecto, hay algunos maestros que nos marcaron. Y creo que esos son los más relevantes, ¿no? Hemos tenido muchos alumnos y seguramente para esos alumnos, algunos sí lo habremos sido, otros no. Bueno, cada quien en su momento y en su lugar. Y creo que lo relevante de eso es que no es casualidad eso y que tampoco es casualidad que esas personas nos marquen, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestro momento, tienen que ver con el momento de la persona en cuestión. Y bueno, qué importante es eso. Digo, en momentos ha sido algo tan relevante como que cambia el destino de nuestras vidas. ¿Cuántos no en secundaria elegimos una profesión por un maestro? Es mi caso. Un maestro que de repente nos hablaba de un tema que dije, pues yo quiero por ahí, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones son muy relevantes y pues muchísimas gracias a todos esos maestros en heurística negativa y en la positiva, porque en realidad gran parte de lo que somos tiene que ver con eso, ¿no? Ujú. Sí. Y pues de pronto me quedo pensando con esto de lo de las heurísticas, de lo que se enseña, ¿no? Tú llegas a un aula cuando eres maestro y, o bueno, o a un espacio también, digamos que remoto, porque ahora ya hay otras formas también de enseñar, y tú llegas pretendiendo que vas a dar una materia. ¿No? Y entonces tú vas a aportar algo de una materia, voy a traer a lo mejor un poco lo que habíamos visto la semana pasada, José, y entonces tú piensas que estás diciendo algo y tú piensas que del otro lado se están escuchando una serie de cosas, y entonces lo que se produce en el espacio del aprendizaje es mucho. Y para todos es diferente, ¿no? Porque yo puedo estar pretendiendo decir que estoy diciendo algo y a lo mejor en función de lo que el otro está escuchando y de lo que se atreva a preguntar o a decir, se producen cosas diferentes. Y creo que eso es importante que lo veamos porque esa producción que habla de nuestra subjetividad, habla también de eso, o sea, ¿qué es aprender también? O sea, ¿qué es lo que nosotros nos quedamos? No sé, eso es... Sí, por ejemplo, ahorita estaba pensando que quizá si en alguna circunstancia alguno de los maestros de psicoanálisis que oye, pues, o sea, bueno, o sea, digamos que quizá hay matices, ¿no? En toda esta cuestión, o sea, sí hay maestros que fueron útiles, o sea, que me fueron importantes porque, por ejemplo, en esta parte de poder dialogar con alguien, con algunos pude establecer un diálogo más fecundo, más fuerte, más poderoso, ¿no? Este, otros, por ejemplo, esta Frida Sal, que fue mi directora de tesis de la maestría, me hizo pedazos, o sea, me hacía pedazos, me hacía pedazos, me hacía pedazos. Y el tema es que eh,
incluso veía su sorpresa, como decir, ¿cómo dices tú esto? Pero yo estaba tan lejos de meterme en la canolalia. O sea, de hecho, siempre me dio coloridas náuseas eso. Y entonces, ¿cómo construir un debate sin tener que estar redundando, ¿no? Entonces, estas marcas que vas teniendo en la vida, esto que son tus cambios, lo que te va haciendo lo que eres a partir de esto, que de alguna forma ellos logran transmitir, ¿no? Y que tú oyes, ¿no? Entonces, este ejercicio de la transmisión, esto que tú dices, bueno, no siempre lo que se dice es lo que se escucha. Y y hubo algún maestro por ahí también en el posgrado que le tomé el pelo con un trabajo que un grupo de compañeros sabíamos que era una cuestión fake, pero porque lo sentíamos que era medio farsantón, y entonces, pues era un poco como una especie de prueba de laboratorio en la que salió, digamos, dando positivo a eso, ¿no? Entonces, eso, que esta parte lúdica, esta parte donde, ¿qué es lo que aprendes tú? Híjoles, quién sabe, ¿no? Mauricio y yo tuvimos los mismos maestros en la maestría y también el doctorado, ahí tuvimos los mismos maestros, Luz, Mauricio y yo, y pues, y pues ahí quién sabe qué onda, ¿no? ¿Qué oímos cada uno de nosotros? O sea, ¿qué nos llevamos nosotros de esta experiencia? Claro. Sí, bueno, tú criticando a Frida Sal, yo también podría decir cosas respecto de mi director de tesis, ¿eh? Pero bueno, esas cosas que finalmente uno aprende y que sí, que te pueden hacer observaciones y que dentro de esas observaciones hay muchas cosas que incorporas, pero parece que es importante que veamos eso, o sea, que tanto el enseñar como el aprender tiene que ver con nosotros en nuestra propia subjetividad, en nuestra propia historia, con nuestros propios elementos, nuestras propias circunstancias y pues bueno, lo relevante que representa justamente pues esta labor de la enseñanza con todo lo que eso implica, ¿no? Y bueno, y que hay de muchos maestros, ¿no? Porque también tú ya lo señalaste, José, o sea, has tenido tantos en la vida y algunos te los recordamos y otros no los recordamos. Y algunos a lo mejor están nada más como que atrapados en decir que son maestros, pero tal vez no están aportando nada más allá, ¿no? Entonces, pues eso también, o sea, ¿qué significa ser maestro, ¿no? ¿Cómo ves, Mauricio? Pues sí, definitivamente que cada quien tendrá una opinión en eso. Podemos ser muy académicos y tendríamos que llegar a una cuestión casi de grados, y no. En realidad creo que lo importante tiene que ver, hay una frase con la cual estoy parcialmente de acuerdo, de que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y sí, lo creo en parte en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay maestros que, bueno, por ejemplo, eh, no sé si José coincida conmigo, pero en algún momento tuvimos un periodo en el cual Alberto Constante, que es un filósofo de primer nivel, pues no había una cuestión oficial ni académica, ni íbamos a tener ningún grado ni nada. Y bueno, fueron unas clases deliciosas con Alberto Constante y fue un gran maestro para mí. Yo supongo que para José, porque bueno, de ese maestro del que está hablando José, pues yo aposté que no iba a caer y sí cayó. Bueno, pues ni modo, o sea, así Más de pasa. malo. Entonces, bueno, en efecto, ¿por qué para algunos puede ser un extraordinario maestro y para otros no? Bueno, mucho tiene que ver con el momento en el que uno está ahí. Y de verdad sí creo que en momentos es cierta esta frase, no siempre, pero de que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Creo que sí, creo que sí. Entonces, bueno, esto es una cuestión de academia, esto es una cuestión de grado. Bueno, hay muchos maestros que no tienen nada que ver con un grado y que fueron grandes maestros, grandes maestros. Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno, esto no sé si de cuando estás preparado, pero sí aquello que hemos dicho en varios espacios de Descubriéndonos. Cuando estás ahí, cuando verdaderamente estás llegando a ese lugar porque quieres aprender, porque te estás apropiando del espacio en el que estás y vas a aprovechar lo que te están diciendo y lo tomas y te involucras, estás concernido en el tema de estar tomando la clase, ¿no? De estar aprendiendo del otro. Y pues sí, muchos maestros. Y pues que sirva
descubriéndonos para hacer homenaje a quienes ustedes han dicho, que también comparto, ¿no? Alberto Constante en ese camino. Pues a Raimundo Mier no podría dejar de mencionarlo por acá, entre muchas otras personas, ¿no? Y no podría dejar de mencionarles a ustedes, Mauricio, José, siempre con mi agradecimiento también por ese camino que yo he transitado de la mano de ustedes como maestros. Así es que, pues muchas gracias y que sirva para que todos los que nos hayan escuchado hoy se pregunten respecto de qué tanto estamos concernidos con aquellos de quienes estamos aprendiendo, maestros de vida, maestros de aulas, maestros simplemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda tarde. Saludos. Maestros, felicidades a todos. Saludos a todos.